buenas tardes. Damos inicio a una nueva edición del servicio informativo de TV Cop de las noticias locales aquí en la pantalla de Canal 13. Estos son los títulos para el día de hoy. Levantaron cortes, dejaron la calzada los viales en Zapala y los municipales en Plotier. En el piquete, ayer el diputado del FIT acompañó el reclamo de los viales, segunda parte de la entrevista. Protesta de estatales, trabajadores enrolados en ATE se manifestaron frente al municipio. Separan del cargo a directora. Se trata de Mari Bordón de la Escuela de los Hornos. La acusan de un fraude por 25.000 pesos. Accidente fatal en la PIAP. Murieron 2 operarios en la planta de agua pesada de Arroyito. Bien, y finalmente ayer los viales levantaron el corte de ruta. El tránsito se normalizó ayer antes de las 17 horas cuando los trabajadores de Vialidad Provincial desactivaron el piquete a la altura del Cristo, esto es en el kilómetro 1397 de la Ruta Nacional número 22. Los dirigentes gremiales se reunieron hoy en Neuquén con funcionarios del área y el miércoles próximo se reunirán con representantes de Hacienda. El comisario Rubén Contreras, a cargo de la Dirección de Seguridad de la ciudad, informó ayer que a las 16:20 los efectivos policiales dieron lectura a los manifestantes de la orden de desalojo del corte de ruta emitida por el Juzgado de Instrucción Penal de la localidad. Por su parte, el secretario general del gremio de los viales, César Rodríguez, comentó que conocida la orden de desalojo decidieron retirarse para no exponer a represalias a los compañeros. Y para quienes necesitaban viajar, también se levantó el corte en la Ruta 22 sobre Plotier. El bloqueo que los municipales de esa ciudad realizaban en la zona de China Muerta fue dejado sin efecto esta madrugada. Según señalaron fuentes policiales, la medida de fuerza finalizó alrededor de las 2:30 de la madrugada. Bien, y con respecto al corte de ruta que realizaron estos días los viales aquí en la ciudad de Zapala, ayer recibieron la visita del diputado provincial del FIT, Alejandro López. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista que le realizó nuestra compañera Elsa Egman. Desde la banca vamos a presentar un proyecto contra la judicialización de la protesta. Siempre que salimos a reclamar nos judicializan, ¿sí? Nosotros hemos hecho un pedido de informe al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía Federal, y nos hemos encontrado con la triste realidad de que son más de 1.500 causas las que hay acá en Neuquén. Nosotros suponíamos, y entre las organizaciones de derechos humanos y organizaciones gremiales, suponíamos de que eran aproximadamente 500 causas. No, se ha triplicado. ¿Sí? Bueno, justamente tiene que ver con la política que está teniendo tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, de que cuando vos salís a reclamar te judicializan, te procesan. Entonces, ante eso nosotros vamos a presentar un proyecto en la legislatura porque queremos abrir el debate de que no tiene por qué judicializarse a los trabajadores cuando salimos a reclamar. Todo lo contrario, esa nunca tiene que ser la respuesta. La respuesta tiene que ser de que podamos trabajar en condiciones, que tengamos un salario digno, ¿sí? Así que vamos a estar presentando un proyecto en la legislatura y lo vamos a presentar mañana en el Puente Carretero, donde vamos a estar de forma conjunta con el resto de las organizaciones. Así que creo que estamos haciendo un trabajo importante y estamos haciendo una experiencia que se pone en base a cuidar los intereses de la clase trabajadora, y creo que cuando nos votaron los trabajadores fue ese el mandato que nos dieron, y estamos cumpliendo con ese mandato, que es cuidar los intereses de la clase trabajadora. Y ante toda esta situación de crisis provincial, ¿cuál es la salida que por ahí propondría el diputado del FIT? Y hay muchísimas cuestiones para solucionar. Nosotros venimos de una experiencia que es Sanón bajo control obrero. Si a mí me preguntás, yo considero de que hay muchísimos medios de producción que deberían estar bajo control pleno de los trabajadores, ¿sí? Y el petróleo sería uno de esos. Sí, porque sabemos que es una provincia que tiene muchísimas perspectivas en base al gas no convencional, al petróleo, ¿sí? Pero bueno, sería muy interesante que ese medio de producción esté en manos de los trabajadores, porque lo hemos demostrado con una fábrica grande,
pero que en el impacto económico, digamos, nosotros fabricamos cerámico y sin embargo hemos transformado esa fábrica, la hemos puesto al servicio de la comunidad, tiene un sentido social enorme, llevamos 10 años, ha sido la fábrica que más puestos de trabajo ha generado, ¿sí? En estos 10 años, ¿cuántos puestos de trabajo han generado? Nosotros hemos duplicado la cantidad de puestos de trabajo. Cuando arrancamos éramos 250 y hoy somos cerca de 500 trabajadores, ¿sí? Y con el sentido social que tiene esa fábrica. Y en un sistema capitalista, sostener el control obrero que ya lleva 10 años ya no es una utopía, es algo concreto. Bueno, nosotros lo que podemos decir de que acá se podrían hacer muchísimas cosas en Neuquén, ¿sí? Pero la clase obrera tiene muchísimo para aportar. Por eso lo del petróleo, lo de la energía, el sector estatal puede aportar muchísimo. Lo que nosotros estamos haciendo desde la banca es tratando de sumar para que los trabajadores se organicen en ese sentido, de que los trabajadores somos los protagonistas. No se movería absolutamente nada si no fuera por la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo no una experiencia solamente de control obrero, sino que también ahora, teniendo una banca, mostrando en perspectiva que los trabajadores también podemos trabajar en nuestra propia construcción política. No esperar de que del poder político nos vengan a solucionar los problemas. Los trabajadores nos podemos resolver nuestros problemas, sí, por cuenta propia, pero para eso nos tenemos que organizar. Y yo creo que la banca, creo que el control obrero en ese sentido está haciendo un aporte y bueno, y venir a poner el cuerpo acá, a traer la solidaridad con los compañeros y ponernos a disposición, también va en ese sentido. Bien, continuamos con las noticias. Hoy los trabajadores enrolados en ATE, también acompañados por trabajadores del gremio de los docentes ATEN y distintos trabajadores de distintas reparticiones provinciales, se manifestaron frente al municipio y posteriormente marcharon frente a la Cooperativa de Energía Eléctrica. Para más detalles vamos a ver la entrevista con Jorge Salva. Ayer el gobernador nos mandó una notificación que el 17, el 21 y el 19 tenemos mesas, ¿sí? El 17 sería el escalafón general para discutir el tema del aumento de salario. Al 19 todos los sectores del Estado, digamos tanto ATEN como Vialidad, como ATE, para discutir en una mesa de diálogo en economía. Y el día viernes para los trabajadores del EPA, que vienen con una medida por tiempo indeterminado, igual que los auxiliares de servicio y cada uno de los sectores del Estado provincial, ¿no? Bien, bueno, y hoy entonces también está previsto marchar frente a la Cooperativa de Energía Eléctrica. Esto tiene que ver con una cuestión particular, judicial, que tiene que ver con una demanda de la cooperativa hacia la directora obrera del EPEN. Sí, en principio, digamos, en el plenario de trabajadores del EPEN, de delegados, se resolvió un rechazo, un repudio, digamos, al presidente de la cooperativa, al iniciar una causa, digamos, contra la directora y contra el delegado general de la Junta Interna, en este caso Alfredo Marcote, por este cruce de palabras que hubieron a principio de año, en el primer semestre, donde la cooperativa denuncia al EPEN y bueno, y el EPEN le sale a responder, ¿no? Una causa que ni siquiera la inicia Néstor Zambelli contra la directora, sino la Cooperativa de Energía, cuando estamos pagando todo el proceso judicial, estamos pagando todas las cartas de documento, y en realidad si el que se siente afectado y el que estamos atacando al presidente, debería él salir a iniciar las acciones y no la cooperativa o la comunidad pagando, digamos, los caprichos del presidente de la cooperativa. Así que bueno, al finalizar la jornada, que va a ser hasta las 12 acá, enfrente de la municipalidad, vamos a hacer una marcha donde vamos a entregar una nota de repudio a este accionar del presidente de la cooperativa y bueno, y de ahí en más culminar con la jornada del día de hoy, ¿no? El EPEN está con 48 horas de paro y para la semana que viene tiene previsto 72. El EPEN viene con medidas de fuerza ya hace 3 semanas, únicamente atendiendo guardias mínimas y emergencias. Venimos con una retención de tarea, un kit de colaboración, y lo que se hizo esta semana efectivizar con un paro de 48 horas, la semana que viene un paro de 72, que es martes, miércoles y jueves, y si no tenemos respuesta a los pedidos de los trabajadores del EPEN con el vaciamiento, lo que son los concursos y todo lo que respecta al funcionamiento del ente, la semana siguiente, que sería después del 21, habría un paro por tiempo indeterminado dentro de la administración pública del EPEN, ¿no? Bien. Bueno, por último, conocimos los dichos de la intendente Soledad Martínez, que se expresó en contra de estas medidas de fuerza, manifestaciones de los gremios estatales. ¿Cuál es tu opinión? Sí, en realidad no se manifestó en contra, sino lo que hizo fue posicionarse a un lado del gobierno al que está alineado ella, que es el MPN en la provincia,
donde bueno, responsabiliza a todos los trabajadores del Estado de ser responsables de la situación financiera de los municipios, de ser responsables de la situación financiera que tiene la provincia. Esto es cabellado, digamos, no cabe en la cabeza de ninguno que los trabajadores, porque ella dice el gremio ATE. El gremio ATE son todos los trabajadores que son afiliados y no los dirigentes que somos los que conducimos la organización. Acá es como que los responsables que falte plata en esta provincia o que no se peleen los fondos de nación como corresponde somos los trabajadores del Estado. Y esto es más que repudiable, digamos, ella lo que debería hacer es dedicarse a gobernar, que mucho le hace falta a Zapala, que no está haciendo nada, que está demostrando su incapacidad y después de esos dichos salir, digamos, su entorno local de su gabinete a respaldarla en su gestión. Esto demuestra una debilidad y saber que la intendenta hoy no está haciendo las cosas como corresponde. Por eso nosotros decidimos apostarnos acá y decirle que los trabajadores no somos responsables de ello, porque el corte de ruta no se lo comió el gobernador Zapala de lo que hicieron los compañeros viales, se lo comió la intendenta de la ciudad de Zapala y todos los vecinos de Zapala. Y ella lo que debería haber hecho es gestar reunión entre las partes en conflicto para poder resolverlo y no echarle la culpa a todos los trabajadores del Estado por la situación financiera de la provincia. Me parece que eso marca su incapacidad de análisis político y de gobernar y de generar estamento para poder resolver la situación que tenemos todos los zapalinos y bueno, y esto es más que repudiable, ¿no? Hacemos una breve pausa publicitaria y luego continuamos con más noticias aquí. No se vayan, acompáñennos. Continuamos con las noticias. En este caso vamos a conocer las amenazas que recibió el director del distrito aquí en la ciudad, César Santocchi. Amenazas que se suponen son o provienen de la directora de la Escuela de los Hornos. La justicia está investigando esto. Esto tiene que ver con una denuncia que se realizó desde el distrito sobre esta directora por el fraude de 25.000 pesos por un monto que destinó la legislatura a esta escuela para el proyecto de juegos en el parque de la escuela y también para un viaje que tendrían que haber hecho los chicos a la ciudad de Neuquén capital. Vamos a ver la entrevista con el director del distrito, César Santocchi. Sí, más que nada te quería comentar de que yo siendo director de distrito y tener toda la documentación donde se puede verificar que existe una malversación de fondos, lo que hice fue directamente denunciar ante las autoridades que corresponden, ¿sí? Ante la Fiscalía y ante el Consejo Provincial de Educación. Todo esto está en investigación, sí, he recibido amenazas yo, mi familia, todo. Tengo custodia, ¿sí? No es permanente, pero tengo custodia, creo que la terminología sería rondina, que pasan permanentemente por mi casa para ver si está todo en orden. Es la primera vez que nos sucede esto, de todas maneras yo no puedo mirar para el costado porque es una malversación de fondos donde fueron perjudicados alumnos de la escuela que no pudieron participar en la legislatura, la asistencia, ¿cierto?, en una sesión de la legislatura que es el Parlamento Infantil. ¿Cuáles son los fondos que se malversaron? Bueno, todo esto sale de una partida de un proyecto presentado hacia la legislatura por un monto de 25.000 pesos donde se presenta como final de obra y el envío de facturación hacia la legislatura y se tiene en cuenta una plaza que está realizada al lado de la escuela hace 2 años en la gestión del intendente Juan Carlos Valenzuela. ¿El proyecto consistía en poner juegos en la plaza o en la escuela? No, el proyecto era compartir en familia y se tenía que realizar dentro del predio de la escuela, ¿sí? Tanto los juegos y todo en el patio del establecimiento, o sea, no era en un terreno al costado de la escuela, ¿sí? Ella lo rinde como proyecto finalizado, entonces debido de que nosotros veníamos recibiendo algunos tipos de rumores, pero no podíamos actuar porque no teníamos documentación, ¿cierto?, a los dichos, porque si no hay documentación no hay pruebas, así que bueno, pues como nos acercaron todas las pruebas directamente, bueno, yo lo que hice fue poner en preaviso a la justicia debido a las pruebas que yo tenía acá en mi escritorio. Más que nada te comento, no tan solo esto, nosotros hemos auditado otras escuelas y en el día de ayer también puse un vehículo para que puedan viajar a todo otro establecimiento en la zona rural donde están ya iniciando sumario porque también se determinó que hubo otra malversación de fondos. O sea, yo te puedo contar lo que yo he actuado, ¿sí? Y en especial
que Neuquén en este sentido nos está apoyando porque no podemos dejar pasar de lado, más que nada cuando se le saque el alimento a los chicos de la boca, ¿viste? Y por último, bueno, usted habló de amenazas. También la semana pasada conocimos amenazas telefónicas por mensaje de texto, un modus parecido, similar al suyo, con el diputado Matio. ¿Hay alguna conexión aquí? Mira, yo no te puedo decir si hay conexión o no, lo que sí, de todas maneras, sé que también el diputado Matio ha hecho denuncia ante las autoridades que corresponde y se está analizando y estudiando toda la situación. Sí, salió en el diario y lo involucran que aparentemente son las mismas amenazas que estamos recibiendo nosotros, pero no te lo puedo determinar porque lo está manejando la justicia en este momento. Bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y de todas maneras déjame transmitir un poco esto, lo que está sucediendo, ¿cierto?, hacia la sociedad. Nosotros estamos cumpliendo con el trabajo, que es la administración, y bueno, y queremos administrar lo que nos corresponde. Y cualquier anomalía que nosotros detectamos, buscamos las pruebas y quédate tranquila y no tengan duda que lo vamos a seguir denunciando. Y ya finalizando el noticiero vamos a desarrollar esta información, una mala noticia que tiene que ver con un accidente fatal en la planta de agua pesada de Arroyito, una empresa que se inauguró y desde su inauguración no había tenido ningún hecho de estas características. Vamos a ver en detalle imágenes de la planta y voy a hacer la lectura de la crónica que tuvo hoy el diario Río Negro. 2 operarios de la planta industrial de agua pesada de Arroyito murieron ayer a consecuencia de las heridas que sufrieron en un accidente del que también resultaron gravemente heridos otros 2 trabajadores. Tras recibir los primeros auxilios, todos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales, inicialmente al hospital de Cenillosa y luego derivados a Neuquén. Las víctimas fatales fueron Marcelo Giese y César Gutiérrez, y los heridos Sergio Rubio y Héctor Ramos. De los últimos se informó que estaban graves pero sin otros detalles. Anoche el gobierno difundió el decreto con la declaración de 3 días de duelo por la muerte de los operarios. No se dieron precisiones sobre cómo y por qué se generó el accidente. Oficialmente se informó que se produjo en un sector de intercambiadores sin otras precisiones. En tanto, una versión indicó que los operarios estaban trabajando en un equipo vacío. El martes se habían hecho soldaduras y ayer, cuando hacían una prueba de presión, se desprendió una parte, que es motivo de investigación, que alcanzó a las víctimas. El gerente de Relaciones Industriales de la empresa, el ingeniero Guillermo Schwem, admitió que uno de los heridos fue trasladado al hospital en la ambulancia destinada a cubrir las emergencias y que los otros fueron transportados en camionetas. Al respecto señaló que se los trasladó por tierra porque fue la forma más rápida después de que se le dieran los primeros auxilios. Se los llevó al hospital de Cenillosa para que de ahí se los derivara en ambulancias donde correspondiera. Ante la consulta del diario Río Negro señaló que jamás había ocurrido un accidente de esta gravedad desde 1993 en que se puso en marcha la planta. Desde la oficina de prensa de la empresa se destacó que habían adoptado todas las medidas con el fin de darle la contención necesaria a las familias de las víctimas. Se informó que al momento del accidente, al frente del grupo de trabajadores, estaba el supervisor, el ingeniero Giese. Y el pronóstico del tiempo para mañana viernes, ya último día de la semana, nos anuncia que tendremos cielo parcialmente nublado, tendremos una jornada inestable, con una mínima de 3 grados y una máxima de 22 grados centígrados. Presión en descenso, vientos leves a moderados, soplando de 10 a 45 kilómetros por hora del cuadrante noroeste. Quedan pocos días de primavera, ya que se prevé que entre el domingo y el lunes descienda la temperatura. Más noticias. Recital de jazz. Mañana a las 11 horas primero y luego a las 16, el grupo de jazz de la Fundación Cultural Patagonia de General Roca se presentará en el Cine Teatro Municipal de nuestra ciudad. El valor de la entrada es de 3 pesos. Por falta de nieve, Cabiagüe cierra la temporada. El Centro Invernal Cabiagüe anunció que mañana será el último día habilitado para esquiadores. Pese a que la localidad se caracteriza por contar con nieve de sobra para las temporadas invernales, este año las pocas precipitaciones obligaron a finalizar las actividades antes de lo previsto.
La legislatura convocó a Garretón para que explique créditos del IADEP. La Comisión de Hacienda de la legislatura resolvió convocar para el próximo martes al presidente del Instituto Autárquico Provincial de Desarrollo Productivo para que explique el destino de los créditos que el organismo calificó tiempo atrás como incobrables. La invitación al funcionario se acordó a partir de un pedido de informe que presentó la diputada de la coalición cívica ARI, Beatriz Greitman. La fuente de esta información y de la anterior es el diario La Mañana Neuquén. Y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más información aquí en la pantalla de Canal 13 TV Cop. Será hasta entonces. Thank you.